Yome, Masejet Eruvin, la página Pei Hei Amud Bet. Estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah: Anoten et Eruvo bebeit sha'ar, achsadra umirpeset eino iruv, ve'adar sham eino oser alav. Dice la Mishnah: el que pone el iruv hatzerot en un beit sha'ar es como una casita que hay a la entrada del patio, y como la gente todo el tiempo pasa por ahí, no es adecuado para vivir ahí, no es un beit dirá, o puso el iruv en una achsadra, que la achsadra es un lugar que o que no tiene techo o que no tiene paredes, umirpeset o en un balcón, eino iruv. Entonces el iruv hatzerot no es kasher, porque la idea de iruv hatzerot es que lo ponemos en una casa, y como es la comida de todos, es como si todos viven en esa casa. Entonces tiene que ser un lugar que es apropiado para vivir en él. Ve'adar sham eino oser alav. Y si una persona prestó el beit sha'ar o la achsadra a otra persona que él viva allá, aunque hay otra persona viviendo ahí, él no le causa una prohibición y no tiene que participar en el iruv hatzerot, porque como dijimos, no es un lugar adecuado de vivir en él. Pero beit hateven, ubeit abakar, ubeit ha'etzim, ubeit ha'otzarot, arei ze iruv, ve'adar sham oser alav. Pero si son como casas, aunque se usen para cosecha, para depósito de cosas, de todos modos son adecuados para vivir en ellos. Entonces, si se puso un iruv hatzerot ahí, es kasher, y si hay alguien viviendo ahí, él causa una prohibición, tiene que participar en el iruv hatzerot para que sea kasher. Ahora dice la Gemara, la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, im yesham tfisat yad shel baal habayit eino oser. Dice Rabbi Yehuda, si una persona prestó una de esas cosas que dijimos, que si él vive ahí, él sí causa una prohibición y tiene que participar en el iruv hatzerot, pero el que le prestó, el dueño, tiene tfisat yad, que si todavía está agarrado de esa casa, después la Gemara va a explicar cómo él se agarra de esa casa, entonces no causa una prohibición. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda brei de Rav Shmuel bar Shilat, kol makom she'amru adar sham eino oser. Cada lugar donde dijeron que si alguien vive ahí, él no causa una prohibición en este hatzer y no tiene que participar en el iruv hatzerot, anoten et eiruvo eino iruv. Entonces también si una persona pone el iruv hatzerot de él en ese lugar, no es kasher. Chutz mi beit sha'ar de yachid, con la excepción de un beit sha'ar, dijimos una casita que ahí se entra al patio, pero es un beit sha'ar de una persona única, que hay solo una casa en ese patio, y esa casa tiene un beit sha'ar. Si se pone el iruv hatzerot en ese lugar, entonces, aunque no es apropiado de vivir, eso es todo para otras personas, que si ellos prestan, por ejemplo, ese beit sha'ar a otra persona que vive ahí, entonces es considerado que no es un lugar apropiado para vivir, porque la gente de la casa todo el tiempo va a estar pasando por ahí. Pero cuando es una casa única y no hay alguien viviendo ahí, sino solamente pongo el iruv hatzerot ahí, como los únicos que pasan en ese beit sha'ar son la gente de la misma casa, entonces sí es considerado apropiado para ellos, porque es el mismo uso de la casa de ellos. Así como se puede poner el iruv hatzerot en su casa sería kasher, así si ponen el iruv hatzerot en su beit sha'ar de ellos nomás, también es kasher. Sigue la Gemara y dice, Vechol makom she'amru chachamim en menichin bo iruv, menichin bo shituf, chutz me'avir amavoy. Dice también Rabbi Yehuda, brei de Rav Shmuel bar Shilat, que aunque dijimos que estos lugares no se puede poner en ellos un iruv hatzerot, de todos modos un shituf mevoot sí se puede poner en ellos, con la excepción del mismo mavoy. El mavoy que está enfrente, como un corredor para el dominio público, que está enfrente de un número de patios, el shituf mevoot sí se puede poner en el mismo hatzer, porque ahí la idea del shituf mevoot no es juntar las casas, sino juntar los patios. Entonces los patios se puede coger el shituf mevoot y poner en un patio. Por lo tanto, en todo eso que mencionamos antes, beit sha'ar, en la achsadra y la mirpeset, se puede poner el shituf mevoot. No tiene que ser un lugar que es apropiado de vivir, sino que tenga el uso de un patio, y entonces está bien, con la condición que sea un lugar que se conserve lo que ponen. Por lo tanto, si él no lo pone en el mavoy mismo, que es un lugar abierto al dominio público, no es un lugar que se conserva el shituf, por lo tanto en el mavoy mismo no se puede poner. Ahora pregunta la Gemara, ¿qué es lo que Rav Yehuda brei de Rav Shmuel bar Shilat viene a enseñarnos? Mai kamash malan.
Tanina lo podemos aprender de la Mishnah de nosotros. Está escrito en la Mishnah de nosotros, anoten et iruvo, el iruv hatzerot, bebeit shar achsad umirpeset, eino iruv. Iruv u de lo avei, escuchamos de la Mishnah que iruv hatzerot no se puede poner en estos lugares. Ha shituf, avei. Pero poner un shituf mevot en esos lugares, sí se puede poner. Entonces, ¿qué fue lo que nos vino a enseñar? Dice la Gemara, beit shar de yachid, ve'avir de mavoy itztrich alei de lotnan. Dice la Gemara, de verdad lo que nos vino a enseñar es con respecto al beit shar que pertenece a una casa única, que eso no lo podemos escuchar de la Mishnah, que de todos modos se puede poner el iruv hatzerot ahí, y lo que mencionamos, que no se puede poner shituf mevot en el mavoy mismo, también eso no lo enseñamos de la Mishnah, y nos vino a enseñar eso. Dice la Gemara Tanya Nami, hay una braita que nos enseña lo que acabamos de mencionar, que se puede poner shituf mevot en los patios, en lugares que no se podría poner iruv hatzerot. Está escrito, anoten et iruvo bebeit shar achsad umirpeset ubachatzer, ubamavoy arei ze iruv. Dice la braita que sí es iruv. Veatnan, está escrito en la Mishnah, ein ze iruv. Dijimos que en estos lugares no se puede poner iruv hatzerot. Eima arei ze shituf. Entonces hay que explicar la braita que dice que se refiere al shituf mevot y no al iruv hatzerot. Y el shituf sí se puede poner en todos esos lugares. Ahora, pregunta la Gemara, en la braita está escrito ubamavoy, que se puede poner shituf mevot en el mismo mavoy. Pregunta la Gemara, shituf bamavoy lo mintar, no se conserva ahí, entonces ¿por qué se va a poner ahí? Dice la Gemara, eima bachatzer sheba mavoy. Lo que quiso decir la braita bamavoy, quiere decir en un patio que pertenece al mavoy, se puede poner el shituf mevot y no en el mavoy mismo. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Bnei Chabura Shayu Mesubim, un grupo de personas que estaban comiendo juntos, Vekidash Aleihen Ayom, y empezó a oscurecer y va a entrar Shabbat. Dice Shmuel, Pat She'al HaShulchan Somchin Aleihen Mishum Iruv, el pan que está en la mesa pueden usarlo como Iruv Hatzerot, Ve'amrela Mishum Shituf, y hay quien dijo en nombre de Shmuel, no que él dijo que se puede usar ese pan como Iruv Hatzerot, sino como Shituf del Mavoy. Dice la Gemara, Magabe velo plige, no hay machloket entre las dos formas que fue dicho en nombre de Shmuel. Kan bemesubin babait. Primer caso es cuando están comiendo en una casa, entonces el pan en la casa puede ser Iruv Hatzerot, también puede ser Shituf Mavot, pero también puede ser Iruv Hatzerot. Kan bemesubin bachatzer, si están comiendo en el patio, entonces no puede ser Iruv Hatzerot, porque el pan en el patio mismo no sirve como Iruv Hatzerot, pero sí puede ser Shituf Mevoot. Entonces por eso una vez fue dicho en nombre de Shmuel que puede ser Iruv Hatzerot, refiriéndose al grupo de gente que está comiendo en la casa. El otro dicho fue Shituf Mevot cuando están comiendo en el patio. Dice la Gemara, Amarle Abai le Rabbe Tanya de Mesaeleja. Dice, Abai, a Rabbe hay una braita que dice como tú dijiste, que hay diferencia entre el Iruv Hatzerot y el Shituf Mevot. Dice la braita, Eiruvei Hatzerot ba Hatzer. El Iruv Hatzerot se pone en el Hatzer. Ahora me va a explicar qué dice la braita. Veshitufei Mevoot ba Mavoy, y el Shituf Mevot se puede poner en el Mavoy. Y pregunta, y dijimos, preguntamos sobre la braita, Iruvei Hatzerot ba Hatzer, ¿acaso se puede poner Iruv Hatzerot en el Hatzer mismo? Veatnan anoten et Iruvei beit shar achsad umirpeset eino Iruv. Vimos en la Mishnah nosotros que no se puede poner Iruv Hatzerot en el Hatzer mismo, sino en un lugar que es apropiado de vivir en él. Dice la Gemara, entonces, ¿cómo hay que explicar la braita? Así. Eiruvei Hatzerot se puede poner bebait sheba Hatzer, en la casa de un patio. Shitufei Mevoot ba Hatzer sheba Mavoy. Y el Shituf Mevot se puede poner en un patio que pertenece a ese Mavoy. Vimos en la Mishnah Rav Yehuda Omer, Yeshan Tfisat Yad vechule. Vimos que si una persona presta un lugar que es adecuado para vivir en él, como Beit Teven, la casa de cosecha, donde se guarda la cosecha, entonces esa persona que vive ahí sí tiene que participar en el Iruv Hatzerot, pero dijo Rav Yehuda que si él todavía tiene tfisat, ya está todavía agarrado del Beit Teven que se lo prestó a otra persona, no le causa una prohibición y no tiene que participar esa persona en el Iruv Hatzerot. Ahora pregunta la Gemara, Eichidami tfisiat yad, ¿a qué se refiere? Como qué es el ejemplo de tfisiat que él está todavía agarrado de esa casa? Que gon hatzero shel Ben Buniyas, dice la Gemara, como el patio de Ben Buniyas. Ben Buniyas es una persona muy rica y él tenía muchas casas en su patio y él prestaba esas casas. Entonces, por un lado las prestaba, entonces el que vive en ellas le causa una presión, pero por otro lado, como era tan rico, él tenía muchas cosas y dejaba en esas casas, prestaba muchas cosas de él y él podía entrar y cogerlas. Como él todavía tiene muchas cosas de él
en esas casas, eso es tfisat yad, él todavía está agarrado a esa casa, y entonces el que vive allá es considerado solo un huésped de él, un oreaj, y no un dueño de la casa. Por lo tanto, los huéspedes de la persona no le causan ninguna prohibición y no tienen que participar en el Iruv Hatzerot. Ahora, como mencionamos a Ben Bunyas y que era muy rico, la Gemara pasa a hablar de su momento. Ben Bunyas atar kamei de Rebi, él vino donde Rebi, amar lau panu makom leben mea mané. Rebi respetaba a los ricos y entonces le dijo a la gente, les dijo que le hagan un cupo, un lugar para a esta persona, leben mea mané, una persona que tiene 100 manín, que es decir, muy rico, hay que respetarlo y darle un lugar. Ata ini shacharin. Después vino otra persona de Rebi, amar lau panu makom leben matay mané. Les dijo también, hagan un lugar a esta persona que tiene 200 maní. Ahora, amar lefanav Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi, Rebi, aviv shel zalijo, el papá de Ben Bunyas, el que le dijiste que tiene solo 100 manim, yeshlo 1000 sfinot bayan, tiene 1000 barcos en el mar, ugenegdan 1000 ayarot bayabashai, tiene 1000 pueblos que pertenecen a él en la tierra, que si lo respetaste más al otro, cuando Ben Bunyas es más rico. Amarlo, le dijo Rebi a Rabbi Shmuel be Rabbi Yossi, lechetagia etzel aviv, cuando llegues al papá de Ben Bunyas, emorlo al teshagreu bekelim al lefanai, dile que no mande a su hijo con esa ropa enfrente mío, que la ropa de Ben Bunyas no era suficientemente una ropa cara para que Rebi entienda lo rico que es él. Entonces le pidió que lo manden con ropa, que él entienda qué tan rico es y lo respete según lo que se merece. Cuenta la Gemara, Rebi mechabed ashirim, Rebi respeta a los ricos, Rabbi Akiva mechabed ashirim, y Rabbi Akiva también respetaba a los ricos, que de Darash Rove Bar Mori, como la drasha de Rove Bar Mori que se ha escrito en el pasuk, Yeshev olam lifnei Elokim, chesed ve'emet man inzeru. Explica Rove Bar Mori, Eimatai Yeshev olam lifnei Elokim, cuando el mundo existe, está en buena situación enfrente de Hashem, que es cuando tiene existencia, Bezman shechesed ve'emet man inzeru, el momento que la gente rica hace abundancia, hace chesed, man, quiere decir como comida, inzeru, cuando la gente rica hace abundancia y dan comida a los pobres, entonces inzeru, van a cuidar el mundo y el mundo va a tener existencia. Y hasta aquí lo que hablamos de los ricos. Ahora vuelve la Gemara a lo que mencionamos, que si una persona prestó la casa, si él todavía tiene tfisat yad, no le causa a esa persona prohibición y no tiene que participar en el Iruv Hatzerot. Y trae la Gemara otra opinión. Rabbe Bar Hana Amar, que gon yated shel macharisha. Dice Rabbe Bar Hana, no como dijimos antes con Ben Bunyas, que tiene que tener muchos instrumentos en las casas que prestó para que no tengan que participar en el Iruv Hatzerot, sino suficiente que él deje en la casa que prestó un yated shel macharisha, que es la clavija del instrumento para agarrar la tierra. Si tiene ese instrumento en esta casa que prestó, ya es suficiente, ya es considerado que tiene tfisat yad en esa casa. Dice la Gemara, Ma Rav Nachman Tana de Bei Shmuel, Davar anital beshabat oser. Si él tiene en la casa que él prestó una cosa que se puede coger en Shabbat, que no es muktzeh, en ese caso, la persona viviendo en la casa que él prestó, oser, causa una prohibición y tiene que participar en el Iruv Hatzerot, porque mientras él tenga solamente instrumentos que se puedan coger en Shabbat, después de que durante el Shabbat las saquen de la casa, y entonces él no va a tener durante el Shabbat tfisat yad, no va a estar agarrado de esa casa, por lo tanto, la persona viviendo ahí sí causa una prohibición. Davar sheino nital beshabbat eino oser, pero si él tiene en la casa que él prestó algo que no se puede coger en Shabbat porque es muktzeh, entonces eino oser, entonces el que vive ahí no causa una prohibición. Dice la Gemara, Tanya namiachi, así dice también la Braita, yeshlo tevel, si él pone en esa casa tevel, cosecha que no se puede comer, que es muktzeh, yeshlo ashashit, o tiene pedazos de hierro grandes que también son muktzeh, vechol davar sheino nital beshabbat, o cualquier cosa que no se puede comer en Shabbat, eino oser, entonces el que vive ahí no causa una prohibición, no tiene que participar en el Iruv Hatzerot. Y hasta aquí, Pei Hei Amud Bet.